Hay secretos que la gente se lleva a la tumba, y hay otros que la tumba misma parece escupir de vuelta años después, cuando ya nadie los espera. Esta es una de esas historias. Mi nombre no importa. Lo que importa es que fui asistente personal de María Félix durante 28 años. Viví en su casa. Cuidé su ropa, sus cartas, sus silencios. Sé cosas que sus biógrafos nunca supieron. Cosas que yo misma tardé décadas en comprender del todo. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte al canal para ver más historias como estas. Hoy tengo 81 años. El médico dice que me quedan pocos meses, y hay algo que llevo dentro desde hace mucho tiempo, algo que guardé por lealtad, por miedo, por respeto a una mujer que fue, sin ninguna duda, la persona más extraordinaria que he conocido en mi vida. Pero ella murió en 2002, y yo me voy a morir pronto. Y si este secreto muere conmigo, nadie sabrá jamás la verdad sobre los últimos años de María Félix. Nadie sabrá por qué esa mujer, en la última década de su vida, recibía visitas que no aparecían en ninguna agenda. Nadie sabrá de las llamadas telefónicas a horas imposibles, de los sobres que llegaban sin remitente, del hombre que nunca dio su nombre, pero que ella siempre atendía de inmediato, sin importar lo que estuviera haciendo. Nadie sabrá por qué María Félix, la mujer que había rechazado a presidentes y millonarios, parecía tener una deuda con alguien que vivía en las sombras. Esto no es un chisme, no es una calumnia, es lo que yo vi, lo que yo escuché, lo que yo deduje después de años de observar a una mujer que nunca explicaba nada, pero que tampoco mentía. México es un país construido sobre capas. Lo que aparece en la superficie, los famosos, los políticos, los artistas, los íconos, es solo la primera capa. Debajo hay otra. Y debajo de esa, otra más. María Félix vivió en todas esas capas al mismo tiempo. Eso la hacía peligrosa. Eso la hacía intocable. Y eso también es lo que la convirtió en un misterio que nadie ha podido resolver del todo, hasta hoy. Quiero que entiendan algo antes de continuar. Yo no vengo a destruir la imagen de la doña. La amo. La amé toda mi vida. Lo que voy a contar no la hace menos grande, no la hace menos valiente, no la hace menos ella, la hace más humana. Y quizás eso es lo más poderoso que puedo decir de una mujer que el mundo insistió siempre en convertir en estatua. Las estatuas no sienten. María Félix sí sentía, mucho más de lo que dejaba ver. Comenzaré por el principio, no por 1978, no por Raúl Velasco, no por sus películas. Comenzaré por una noche de 1993, en su casa de la Ciudad de México, cuando yo estaba sirviendo el té y un hombre llamó a la puerta trasera, un hombre que no debería haber sabido la dirección, un hombre que, según todo lo que yo sabía del mundo, no debería haber tenido ninguna razón para estar ahí. Y sin embargo, María abrió la puerta. Lo hizo sin sorpresa, como si lo esperara. Lo hizo con esa calma que solo tienen las personas que ya no le temen a nada. Esa noche cambió todo lo que yo creía saber sobre la mujer a quien había dedicado mi vida. Para entender lo que pasó esa noche de 1993, necesitan saber cómo era la vida en esa casa. María Félix tenía entonces 79 años. Se había retirado del cine hacía décadas, pero vivir retirada no significaba vivir quieta. Recibía visitas constantemente. Periodistas, escritores, artistas, políticos, diplomáticos. Su casa en el Pedregal era uno de esos lugares donde la historia de México se contaba en voz baja, alrededor de una mesa, entre el humo de un cigarro y el sonido de música francesa que ella ponía siempre a volumen bajo, como fondo. Yo conocía a casi todos los que llegaban. Tenía una lista mental. Fulano llega los martes, Mengano llama antes de venir. El embajador siempre trae flores, el escritor siempre llega tarde. María conocía esas costumbres y las toleraba o las agradecía según su humor del día.
Pero ese hombre de 1993 no estaba en ninguna lista. Era joven, no tendría más de 30 años, moreno, de constitución fuerte, ropa sencilla, que no correspondía al tipo de persona que generalmente cruzaba esa puerta. Llegó a las 10 de la noche, que ya era tarde para las visitas de la señora. Llamó a la puerta trasera, la que daba al jardín, la que usábamos nosotros, el personal. Yo fui a abrir pensando que era uno de los jardineros que había olvidado algo. No era el jardinero. El hombre no me miró a mí, miró hacia adentro de la casa, como buscando algo o a alguien, y antes de que yo pudiera preguntarle nada, escuché la voz de María desde el pasillo interior. Déjalo pasar. 4 palabras, sin preguntar quién era, sin asomarse a ver, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Lo hice pasar. El hombre entró sin decir nada, sin saludarme, sin presentarse, sin ninguna de las formalidades que uno espera de quien entra en una casa ajena. María lo recibió en la sala pequeña, no en el salón principal donde atendía a los invitados importantes. La sala pequeña era su espacio más íntimo. Yo nunca había visto a nadie que no fuera familia muy cercana en esa sala. Cerré la puerta como me habían enseñado, pero me quedé cerca. No por curiosidad morbosa, por instinto, porque algo en ese hombre, algo que no sabría describir con precisión, me puso en alerta. La conversación duró 40 minutos. No escuché las palabras, solo los tonos. María hablaba poco. El hombre hablaba más. En un momento ella rió, un sonido breve, genuino, no el tipo de risa que usaba para las cámaras. En otro momento hubo un silencio largo, el tipo de silencio que se da entre personas que se están midiendo. Cuando el hombre salió, María me llamó. Me dijo solamente esto. Si alguien pregunta, esta visita no ocurrió. Y luego volvió a su cuarto sin explicar nada más. Yo obedecí. Durante 20 años obedecí. Pero hubo algo que no pude dejar de notar. Cuando el hombre se fue, María tenía en la mano un teléfono, un número escrito en un papel pequeño. Lo guardó en su joyero personal, el que nunca dejaba que nadie tocara. No en su agenda, no en su libreta de contactos. En el joyero, solo los nombres que más le importaban en la vida estaban cerca de sus joyas. Eso fue en 1993. 9 años después, cuando María murió, yo fui quien empaló sus pertenencias personales. Fue entonces cuando encontré, todavía doblado en el fondo del joyero, ese papel con un número telefónico. Y debajo del número, escrito con la letra de María, una sola palabra. Una palabra que tardé años en conectar con todo lo demás. La palabra era Nemesio. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Para quien no lo conozca, es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más poderosos y violentos que México ha visto en toda su historia. Hoy tiene precio sobre su cabeza por parte del gobierno de Estados Unidos. $10 millones para quien dé información que lleve a su captura. En 1993 no era el Mencho todavía. Era un hombre joven del estado de Jalisco, que había crecido en la pobreza, que había trabajado en los campos, que había pasado tiempo en prisiones de California y que estaba construyendo en silencio lo que con los años se convertiría en un imperio. ¿Qué hacía ese hombre en la casa de María Félix? Esa pregunta me persiguió durante años, y la respuesta que fui construyendo pedazo a pedazo no es simple. No es una historia de corrupción ni de ingenuidad, es algo más complicado, más mexicano, más humano. Para entenderla necesito contarles algo sobre María que muy poca gente sabe, algo que no está en los documentales, no está en las biografías, no aparece en las entrevistas glamorosas que ella concedía con una copa de vino en la mano y esa sonrisa que podía detener el tiempo. María Félix tenía familia en Jalisco. Sus raíces más profundas, las que ella no exhibía públicamente porque no correspondían a la imagen de la diva internacional que el mundo quería ver, estaban ahí.
primos, sobrinos lejanos, gente del rancho, gente humilde, que vivía en municipios donde el Estado mexicano era apenas una idea lejana y el crimen organizado era, en cambio, una presencia cotidiana y concreta. Ella nunca rompió el vínculo con esa gente, lo mantuvo en silencio, discretamente, con dinero enviado sin que nadie lo viera, con llamadas telefónicas que yo jamás escuché porque las hacía desde su cuarto con la puerta cerrada. Era su México secreto, el México que había dejado atrás para convertirse en leyenda, pero que nunca dejó de ser suyo. Y en algún punto de los años 90, ese México secreto y el mundo de las sombras que estaba creciendo en Jalisco se tocaron, no por decisión de ella, no porque María Félix buscara ningún tipo de vínculo con el crimen organizado, sino porque en México, en ciertos mundos, en ciertos estados, en ciertos momentos históricos, esas fronteras no existen de la manera que quisiéramos creer. Uno de los sobrinos de María tuvo problemas, serios, el tipo de problemas que en Jalisco en los años 90 podían terminar de una sola manera si no encontrabas la protección adecuada. Y alguien que conocía a ese sobrino, alguien que operaba en esos círculos, ofreció una solución. Ese alguien era Nemesio. No lo sé todo, no pretendo saberlo, pero lo que sí sé es esto. El sobrino de María sobrevivió, y poco después de eso, un hombre joven llamó a la puerta trasera de una casa en el Pedregal a las 10 de la noche, y María Félix lo dejó entrar sin preguntar quién era. Las deudas en México no siempre se pagan con dinero, a veces se pagan con presencia, con reconocimiento, con el simple acto de abrir una puerta. ¿Qué le ofreció María a cambio? ¿Qué le pidió Nemesio a ella? Eso es lo que tardé años en reconstruir. Y la respuesta me sorprendió más que cualquier otra cosa en esta historia. Durante los siguientes meses después de esa noche, observé a María con ojos distintos. No porque sospechara nada grave, sino porque esa visita me había alterado la imagen que creía tener de ella, y cuando la imagen de alguien a quien admiras se altera, empiezas a mirar diferente. Lo primero que noté fue el dinero. No que faltara, sino que llegaba de maneras distintas. María siempre había tenido una economía sólida, pero compleja, con cuentas en distintos países, contratos antiguos, regalías de sus películas, propiedades. Yo no era su contadora, pero vivía en su casa, y uno aprende a leer el estado de ánimo económico de un hogar sin necesidad de ver los números. Hubo un periodo a partir de 1994 en que algo cambió. María hizo donaciones importantes a instituciones en Jalisco, una escuela rural, un centro de salud en un municipio del que yo nunca había oído hablar. Lo mencionó una sola vez, casi de pasada, mientras revisaba su correspondencia. Dijo que era una deuda pendiente con su tierra. Yo lo creí en ese momento. Ahora lo leo de otra manera. Lo segundo que noté fueron los libros. María era una lectora voraz, pero sus gustos eran predecibles. Literatura francesa, memorias de artistas europeos, historia del arte. De repente, en su mesa de noche, aparecieron libros sobre México contemporáneo, sobre movimientos sociales en el occidente del país, sobre economía rural en Jalisco. Los leyó, los subrayó, los devolvió a la biblioteca sin comentar nada. Lo tercero, y esto fue lo más revelador, fueron los silencios específicos. María tenía silencios de muchos tipos: el silencio de la concentración, el silencio del aburrimiento, el silencio de la elegancia que no necesita llenar el aire con palabras. Pero a partir de 1994 apareció un silencio nuevo, un silencio tenso, breve, que surgía cada vez que alguien mencionaba ciertos nombres o ciertos lugares en su presencia, como si esas palabras tocaran algo que ella prefería no dejar vibrar. Jalisco era una de esas palabras. Un día,
Un periodista que la visitaba para una entrevista sobre su infancia mencionó el pueblo donde ella había nacido, Álamos, Sonora. Ella habló de eso sin problema. Pero cuando el periodista dijo que había estado recientemente en Guadalajara y que la ciudad estaba cambiando mucho, que había tensiones sociales, que la gente hablaba de nuevos poderes operando en la región, María simplemente cambió el tema, con gracia, con fluidez, como si fuera la conversación lo más natural del mundo. Pero yo la conocía. Ese cambio de tema no fue natural, fue deliberado. Lo que más me costó entender durante años fue por qué María Félix, una mujer que había construido toda su vida sobre la independencia absoluta, sobre no deberle nada a nadie, sobre ser ella misma la fuente de su propio poder, habría aceptado cualquier tipo de vínculo con alguien del mundo que Nemesio representaba. Y la respuesta, cuando finalmente la encontré, fue la más simple y la más humana de todas, porque amaba a su familia, porque había alguien de su sangre que estaba en peligro, y porque en México, en ciertos momentos, en ciertos lugares, el amor familiar puede llevarte a cruzar fronteras que nunca imaginaste que cruzarías. No la juzgo. He tenido décadas para hacerlo y no puedo, porque también vi lo que ese vínculo le costó, no en dinero, no en reputación, en paz. En los últimos años de su vida, María dormía mal, y la mujer que yo había conocido, la mujer que decía que el miedo era para los que no tenían nada que defender, esa mujer a veces se despertaba en la madrugada y se sentaba en el jardín sola, mirando la oscuridad, con un silencio que yo nunca había visto en ella antes. Un silencio que ya no era elegante, era pesado. Hay un momento en esta historia que me resulta imposible contar sin que me tiemble la voz. Ocurrió en 1997. María tenía 83 años. Esa tarde llegó una llamada. Yo atendí el teléfono como siempre. La voz del otro lado era de hombre, joven, sin acento particular, sin presentación. Dijo solamente: «Dígale a la señora que el asunto de Guadalajara está resuelto, que ya puede descansar». Colgó. Fui con María a su recámara donde estaba descansando. Le di el mensaje exactamente como me lo habían dado. La vi procesar esas palabras, y ocurrió algo que en 28 años de trabajar con ella solo había visto 3 veces. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lloró. María Félix no lloraba frente a nadie. Eso era una regla tácita de su existencia pública y semipública. Pero los ojos se le llenaron, y ella tuvo que mirar hacia la ventana un momento para controlarse. Luego me miró y dijo: «Gracias, solo eso. Gracias». Yo salí del cuarto, y en el pasillo me quedé parada un momento tratando de entender qué acabo de ocurrir. ¿Qué asunto de Guadalajara? ¿Qué había estado pendiente? ¿Qué era lo que ahora estaba resuelto y que había pesado tanto sobre esa mujer como para hacerla casi llorar de alivio? Tardé años en armar las piezas, y lo que armé fue esto. Entre 1994 y 1997, algo relacionado con la familia de María en Jalisco había estado en riesgo. No sé exactamente qué, nunca lo supe con certeza. Pero lo que sí sé es que durante esos 3 años, María vivió con una tensión que yo nunca le había visto. Una tensión discreta, contenida, completamente invisible para cualquiera que no la conociera como yo la conocía, pero real, y que alguien que tenía el poder de resolver ese tipo de asuntos en Guadalajara, lo resolvió. Después de esa llamada, María cambió. No dramáticamente, no de maneras que nadie más habría notado. Pero yo sí noté. Volvió a dormir mejor. Volvió a reírse con más facilidad. Volvió a tener ese brillo en los ojos que la hacía diferente de cualquier otra persona en cualquier habitación. Y hubo algo más. Unas semanas después de esa llamada, María me pidió que la acompañara a una joyería en el centro de la ciudad. Eligió un reloj. Caro, discreto, sin inscripción. Me pidió que lo envolviera para regalo
y que lo enviara a una dirección en Guadalajara que ella escribió en un papel. No era la dirección de ningún hotel ni de ninguna residencia conocida. Era, según pude buscar después, la dirección de una pequeña empresa de transporte en las afueras de la ciudad. No hice preguntas. Nunca hacía preguntas. Pero guardé esa dirección en mi memoria como guardaba todas las cosas que no entendía, esperando el día en que el contexto me las explicara. Ese día llegó mucho después, cuando el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes empezó a aparecer en los periódicos asociado al cártel Jalisco Nueva Generación, cuando las investigaciones periodísticas comenzaron a rastrear los orígenes de ese cartel y sus conexiones en Guadalajara, cuando empezaron a surgir nombres de empresas que habían servido como fachada en los años 90. Una de esas empresas tenía la misma dirección que yo había memorizado 20 años atrás. El reloj de María llegó a manos de Nemesio, estoy casi segura de eso. Y fue su manera de decirle gracias, la misma palabra que me había dicho a mí en el pasillo, pero esta vez dirigida al hombre que, desde las sombras, había protegido lo que ella más quería. Necesito detenerme aquí un momento para decir algo importante, algo que podría resultar incómodo, pero que sería deshonesto omitir. Yo no sé, con certeza absoluta, si el hombre que visitó a María en 1993 era Nemesio Oseguera Cervantes. Lo que sé es que era un hombre joven de Jalisco, que llegó sin anuncio a la puerta trasera de la casa, que María lo esperaba, que la conversación duró 40 minutos y que el nombre Nemesio apareció en el joyero de María, junto a un número telefónico. También sé que durante los años 90, María tuvo un vínculo con alguien en Guadalajara que tenía poder para resolver ciertos tipos de problemas, y sé que ese vínculo fue sostenido, discreto y claramente importante para ella. Pero la identidad exacta de ese alguien, la naturaleza precisa de los acuerdos, los detalles que yo no escuché porque estaba del otro lado de una puerta cerrada, esos no los tengo. Y sería deshonesto pretender que sí. Lo que tengo es lo que toda buena asistente personal acumula en décadas de servicio: fragmentos, pedazos, momentos aislados que solo tienen sentido cuando los miras todos juntos, cuando los organizas en el tiempo, cuando te preguntas qué une este gesto con aquella llamada, con este silencio. Y los fragmentos que tengo apuntan todos en la misma dirección. Hay algo más que debo contar, algo que hace esta historia más complicada, más incómoda y quizás también más honesta. María no era una víctima en esto. No, era una mujer ingenua que fue manipulada por el crimen organizado. Esa sería la versión más fácil de contar y sería una mentira. María Félix era una mujer de 80 años que había pasado toda su vida navegando los poderes reales de México, que había sobrevivido presidentes, directores abusivos, maridos infieles, periodistas crueles y el tiempo mismo. Una mujer que sabía exactamente con qué tipo de gente estaba tratando cuando abrió esa puerta trasera. Lo hizo con los ojos abiertos. Lo hizo porque tenía una razón que para ella era suficiente. Y lo hizo aceptando las consecuencias, cualquiera que éstas fueran. Eso no la hace criminal, pero sí la hace humana de una manera que sus biógrafos no han querido ver, porque es más cómodo tener ídolos perfectos que personas reales. México en los años 90 era un país en transición. El PRI perdía su monopolio sobre el poder. Las instituciones estaban fracturadas. El crimen organizado estaba llenando vacíos que el Estado no podía o no quería llenar. En ese contexto, la línea entre lo legal y lo ilegal, entre lo legítimo y lo ilegítimo, no siempre era clara. Y las personas que vivían en los márgenes de ese contexto, las que tenían familia en lugares donde el Estado no llegaba, hacían lo que podían para proteger a los suyos. María hizo lo que pudo, con los recursos que tenía, que eran considerables, con los contactos que tenía, que llegaban a lugares insospechados, con la fuerza de carácter que siempre la había definido
y que no disminuyó ni en los últimos años de su vida. ¿La juzgo? No. ¿La entiendo? Completamente. Lo que me quita el sueño no es lo que ella hizo, es lo que habría pasado si esto hubiera salido a la luz en vida de ella. ¿Qué habría hecho el mundo con esa información? ¿Cómo habrían usado esa historia los mismos hombres que ella había pasado décadas destruyendo con su sola presencia? ¿Cuánto daño habrían podido hacer? Por eso callé. Por eso guardé los papeles. Por eso cerré la puerta de ese joyero y no volví a abrirla hasta hoy. Los últimos 3 años de la vida de María fueron una despedida lenta y extraordinariamente digna. Ella sabía que se estaba muriendo. No lo decía, pero lo sabía. Las mujeres como María siempre saben ese tipo de cosas antes de que los médicos se los confirmen, porque llevan toda la vida prestándole atención a su cuerpo de una manera que la mayoría de las personas nunca aprende. En esos años, María hizo algo que me llamó profundamente la atención. Empezó a poner orden, no en el sentido burocrático, no solo en el sentido de los papeles y los testamentos y las instrucciones para después de su muerte, también en otro sentido, un sentido que yo solo puedo llamar espiritual, aunque ella habría odiado esa palabra. Devolvió cartas a personas con las que había tenido conflictos décadas atrás. Les enviaba notas cortas, sin drama, sin grandes gestos de reconciliación. Solo una nota que decía algo como: «Guardo un buen recuerdo de aquellos años. Firmado María». Destruyó cosas, ciertos papeles, ciertas fotografías, ciertos documentos que ella misma llevaba a la chimenea del estudio y quemaba en silencio. Yo nunca supe qué eran, nunca pregunté, y hizo algo que todavía hoy me resulta misterioso. A finales del año 2001, pocos meses antes de morir, María me llamó a su cuarto. Se sentó frente a su espejo, como hacía siempre cuando quería hablar de algo importante, mirándome a través del reflejo en lugar de directamente. Me dijo: «Cuando yo me vaya, hay una persona a quien debes notificar antes de que salga en los periódicos. No me des el nombre ahora, te lo dejaré escrito. Y cuando lo hagas, cuando lo llames, dile solamente que la doña se fue en paz, que cumplió lo que prometió». Yo quise preguntar. Me contuve. Asentí. 2 semanas después de ese momento encontré en mi cuarto, deslizado bajo la puerta, un papel con un número telefónico. Sin nombre. Solo el número. María murió el 8 de abril de 2002. Esa misma tarde, antes de que los medios de comunicación confirmaran la noticia, antes de que los periódicos salieran, antes de que las cadenas de televisión interrumpieran su programación, yo marqué ese número. Timbró 3 veces. Alguien contestó, una voz de hombre, joven, sin acento marcado. Dije lo que me habían pedido que dijera. La doña se fue en paz. Que cumplió lo que prometió. Hubo un silencio del otro lado, largo. Luego la voz dijo: «Gracias», lo mismo que María había dicho en el pasillo 5 años antes. La misma palabra, el mismo tono, y colgó. Nunca supe si era él directamente. Podría haber sido cualquiera. Podría haber sido alguien que simplemente atendía ese número en su nombre. Pero el silencio antes del gracias, ese silencio largo que habló más que cualquier palabra, me dijo que el mensaje había llegado a quien tenía que llegar, lo que prometió. Esas palabras me han acompañado desde entonces. ¿Qué prometió María? ¿A quién? ¿Cuándo? No lo sé con certeza, pero tengo una teoría, construida en 28 años de observación, y creo que es la correcta. María prometió silencio. Prometió que lo que sabía, lo que había visto, lo que guardaba en su joyero y en su memoria, moriría con ella. Esa fue la moneda de cambio por la protección que alguien le dio a su familia. No dinero, no influencia pública, no el uso de su nombre, solo silencio. El bien más valioso que María Félix podía ofrecer era la garantía de que ella, la mujer más famosa de México, nunca hablaría. Y cumplió.
hasta el último día. Cuando empecé a contarle esta historia a mi nieta, hace 2 años, ella me preguntó algo que me dejó paralizada. Me preguntó, «Abuela, ¿por qué no fuiste a los periódicos? ¿Por qué no hablaste antes?» Es una pregunta justa. Merece una respuesta honesta. Primero, porque no estaba segura. Los fragmentos que tenía eran, exactamente eso, fragmentos. Y yo he visto suficiente daño causado por historias contadas a medias como para no querer ser responsable de otra. La duda me protegió a mí y protegió la memoria de María durante años. Segundo, porque tenía miedo. Seré honesta sobre eso también. Cuando uno ha estado cerca de cierto tipo de información, aunque sea de manera periférica, aunque sea como testigo involuntario, aprende muy rápido que hay ciertas cosas que es más seguro no agitar. Yo era una mujer sola, sin recursos particulares, sin ningún tipo de protección. El miedo fue real y no me avergüenza admitirlo. Tercero, y esto es lo más difícil de explicar, porque la amaba. Amaba a María con el tipo de amor que se desarrolla cuando pasas 28 años al servicio de alguien, cuando conoces sus mañas y sus grandezas, sus miedos y su valentía, sus contradicciones y su coherencia. Ese amor me pedía lealtad, y yo se la di. Pero hay un cuarto motivo, uno que solo he podido articular en los últimos años, cuando la vejez te da esa extraña claridad que la juventud no puede darte. Creí durante mucho tiempo que esta historia no le pertenecía al mundo, que era demasiado complicada, demasiado ambigua, demasiado imposible de contar sin reducirla a algo que no era, sin convertir a María en una villana o en una víctima, cuando no era ninguna de las dos, sin convertir a Nemesio en un personaje de telenovela, cuando la realidad de lo que ese hombre representa es infinitamente más sombría y complicada que cualquier narrativa simple. Pero me estoy muriendo, y he cambiado de opinión. No porque ya no tenga miedo, todavía lo tengo. No porque ya no la ame, la amo más que nunca, sino porque he llegado a creer que el mundo necesita historias verdaderas sobre México, sobre cómo funciona realmente este país, sobre los espacios donde los íconos culturales y el poder en las sombras conviven, no porque sean lo mismo, sino porque en México, durante décadas, esos espacios se tocaron constantemente. María Félix no era cómplice del crimen organizado, era una mujer que vivía en México, que tenía familia en Jalisco, que en un momento de vulnerabilidad aceptó una ayuda que venía de un lugar que ella no eligió y que no podía controlar. Eso la hace humana, no criminal. Nemesio, o Ceguera Cervantes, no era el guardaespaldas de María Félix. Era un hombre joven que en los años 90 estaba construyendo un poder y que, como todos los que construyen poder, buscaba conexiones, legitimidad, presencia en mundos que le estaban vedados, una visita a la casa de la doña, una deuda de gratitud con la mujer más famosa de México. Eso valía algo en ese universo. No sé exactamente cuánto, pero valía. Y entre los dos, entre la leyenda y el criminal, entre la diva y el hombre de las sombras, hubo algo que yo no sé cómo llamar: un acuerdo, una deuda, una relación de protección mutua. Ninguna de esas palabras termina de capturarlo. Lo que sé es que los dos cumplieron. Él protegió a quien ella necesitaba que protegiera. Ella guardó silencio hasta el final. Y cuando murió, me dejó a mí el encargo de cerrar ese círculo con una llamada telefónica y 7 palabras. La doña se fue en paz, que cumplió lo que prometió. ¿Qué nos dice esta historia sobre México? ¿Qué nos dice sobre el poder, sobre las leyendas, sobre los hombres y las mujeres que construyen imperios desde distintos lugares? He pensado en eso durante 20 años, y lo que he llegado a concluir es esto. México es un país donde las fronteras entre lo formal y lo informal, entre lo legal y lo ilegal, entre el poder reconocido y el poder en las sombras, nunca fueron tan nítidas como quisimos creer. Eso no es una justificación,
Es una descripción, y las descripciones precisas son más útiles que las condenas simplistas. María Félix construyó su poder en el cine, en la cultura, en la imagen pública. Fue una mujer que en un mundo de hombres que querían controlarla, dirigirla, poseerla, encontró la manera de ser ella misma el centro de su propio universo. Eso requirió una inteligencia y una fortaleza que pocas personas poseen. Nemesio, o Ceguera Cervantes, construyó su poder en otro mundo, con otras reglas, con una violencia que no tiene ninguna justificación y que ha causado un daño inconmensurable. No lo estoy equiparando con María. No son lo mismo. Lo que están construyendo no es lo mismo. Las consecuencias no son lo mismo. Pero hay algo que los une y que me parece importante. Los dos venían de un México que el México oficial prefería no ver. El México pobre, el México rural, el México de los estados que producen riqueza para el centro y reciben a cambio abandono. María salió de ese México y lo transformó en arte, en glamour, en una presencia internacional que hizo que el mundo entero volteara a ver a una mujer de Sonora como si fuera la cosa más extraordinaria que habían visto. Nemesio salió de ese mismo México y tomó otro camino. Un camino que no defiendo, pero que tampoco puedo pretender que surgió de la nada. Lo que quiero que la gente entienda es que las leyendas no existen en burbujas de pureza. Existen en el mundo real, en el México real. Y el México real es complicado, es contradictorio, es a veces brutal y a veces extraordinariamente hermoso. María Félix fue ambas cosas. Y lo que yo vi en 28 años a su lado me convenció de que eso no la hacía menos grande, la hacía más grande. Porque la grandeza real no es la que existe en condiciones perfectas. La grandeza real es la que persiste en condiciones imposibles. Hay algo que siempre me ha llamado la atención de esta historia y que creo que dice todo sobre ambos personajes. Cuando Nemesio, o quien fuera que estaba del otro lado de esa puerta en 1993, llegó a la casa de María, no llegó con peticiones, no llegó a pedir favores, no llegó a amenazar, no llegó a reclamar, nada. Llegó, según lo que yo pude percibir desde afuera de esa sala cerrada, a cumplir, a reportar, a cerrar un ciclo. Y María lo recibió de la misma manera, sin drama, sin grandiosidad, sin el aparato de la leyenda que ella sabía usar mejor que nadie. Lo recibió en la sala pequeña, la más íntima, como se recibe a alguien con quien uno tiene una cuenta pendiente, pero también, quizás, algo parecido al respeto. No sé si eso dice algo bueno de Nemesio. Sospecho que no. El hombre que llegaría a ser es suficiente para entender lo que es, pero dice algo sobre María. Dice que ella, incluso en los momentos más complicados de su vida, nunca perdió ese instinto que la había definido siempre. El instinto de tratar a cada persona como lo que era en ese momento, no como lo que el mundo decía que era. En ese momento, ese hombre era alguien que había hecho algo por su familia, y María lo reconoció. Con una taza de té, con 40 minutos de conversación, con la dignidad de abrir ella misma la puerta. Eso es todo. Eso, en el fondo, es todo lo que ocurrió, y sin embargo es también todo lo que México es. Voy a terminar con algo que nunca le he contado a nadie. 3 días antes de que María muriera, yo estaba sentada junto a su cama. Ella dormía la mayor parte del tiempo, pero había momentos de lucidez breve, ventanas que se abrían y se cerraban rápido. En uno de esos momentos me miró y me preguntó si había guardado el papel. Le pregunté de qué papel me hablaba, y ella dijo, con una voz que ya era muy débil, pero que todavía tenía esa precisión que la había caracterizado siempre, el papel del joyero. El número, ¿lo tienes? Le dije que sí, que lo tenía. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. Dijo, cuando yo muera, llama. Di solamente lo que te enseñé a decir, nada más. Y luego guarda silencio durante el resto de tu vida. Le dije que lo haría.
que guardaría silencio. Ella me miró un momento más. Luego dijo, algo que no esperaba. Dijo, perdóname. No entendí a quién le pedía perdón. No sé si me lo pedía a mí, por haberme involucrado aunque fuera marginalmente en algo que yo no había elegido. Si se lo pedía a las personas a las que había prometido silencio por las cosas que ese silencio implicaba, si se lo pedía a sí misma por las decisiones que había tomado en un momento de vulnerabilidad y que la habían acompañado durante décadas. Solo sé que dijo, perdóname, y que luego cerró los ojos y volvió a dormir. Murió 3 días después, en su casa, rodeada de sus cosas, de su arte, de sus recuerdos. La mujer que había rechazado a Reyes se fue en sus propios términos, como había vivido, como había decidido que viviría. Yo cumplí mi promesa, guardé silencio 22 años, y ahora lo rompo, no por traición, sino porque creo que María también habría roto ese silencio si hubiera vivido en este mundo diferente, en este momento donde las historias que antes sabía que enterrar ahora necesitan ser contadas para que algo cambie. ¿Cambiará algo con esto? No lo sé. Probablemente no. Nemesio sigue siendo quien es. El cártel Jalisco sigue siendo lo que es. El dolor que ese mundo ha causado en México no disminuye en nada por lo que yo pueda contar aquí. Pero hay algo que sí puede cambiar. La manera en que miramos a nuestros íconos, la manera en que entendemos a las personas que admiramos, la manera en que nos permitimos ver la complejidad en lugar de la simpleza, la humanidad en lugar del mito. María Félix no era una estatua, era una mujer extraordinaria, una mujer valiente, una mujer que luchó toda su vida contra los hombres que querían controlarla y que ganó casi siempre, pero también una mujer que en un momento de su vida, cuando la persona que amaba estaba en peligro, tomó una decisión que la conectó con las sombras de su país. ¿La juzgas por eso? Eso es tuyo. Yo la amé durante 28 años y la sigo amando. Ahora, no a pesar de esa decisión, sino incluyéndola. Porque las personas que amamos de verdad las amamos completas, con sus grandezas y con sus momentos de oscuridad. México tiene esa misma dualidad. Lo extraordinario y lo sombrío conviviendo en el mismo espacio, en la misma historia, a veces en la misma persona. No podemos entender a México si no estamos dispuestos a mirar esa dualidad de frente. María Félix la miró de frente toda su vida, y al final se fue en paz. Yo también me iré pronto, y me iré habiendo dicho lo que tenía que decir. Una mujer que no se arrodilló. Eso fue lo que ella dijo que quería que recordaran de ella. Eso es lo que yo recuerdo. Pero también recuerdo algo más, algo que quizás importa tanto como la valentía. Recuerdo que en el estacionamiento, después de la noche más poderosa de su vida, tembló. Recuerdo que en los últimos años de esa vida, a veces se despertaba de madrugada y miraba la oscuridad con un peso en los ojos que yo no había visto antes. Recuerdo que 3 días antes de morir me pidió perdón sin explicar a quién. Una leyenda que fue también una mujer que fue también una leyenda, las dos cosas al mismo tiempo, sin que una cancele a la otra. Eso es México, eso es María Félix, eso es, al final, todo lo que cualquiera de nosotros puede ser. Y si esta historia te dejó con preguntas sin respuesta, con incomodidad, con la sensación de que el mundo es más complicado de lo que te gustaría, entonces cumplió su propósito, porque las historias verdaderas no resuelven nada, solo te obligan a pensar, y a veces, pensar es suficiente.